Inmediatamente conmigo detenida en Venezuela, acusada por el gobierno de Nicolás Maduro de haber planificado el crimen del diputado oficialista Robert Serra. Hemos dicho en este programa que ya lo habíamos advertido que iban a hacer un montaje, como suele hacer el gobierno venezolano, para implicar personas, no solamente personas inocentes, sino personas que han enfrentado al gobierno de Chávez primero y de Maduro después, Uribe Vélez, a través de este joven llamado Julio César Vélez. Tenemos ya vía Skype a su padre, el señor Julio César Vélez. Buenas noches, señor Julio César. Patricia, buenas noches. Un saludo muy cordial a usted. Todos los televidentes. Señor Vélez, baje un poco el volumen de su computadora para que no haya el feedback que tenemos. Perfecto, vamos haciendo los ajustes. Ok, perfecto. Bueno, es que esta entrevista la conseguimos realmente casi antes de entrar en el programa. Lo primero que quiero preguntarle, ¿no? Ya su hijo, bueno, ha sido detenido en Venezuela, ya está sentenciado, usted lo sabe, ¿no? Porque basta que el presidente de Venezuela diga que alguien es culpable para que los tribunales no se atrevan a decidir de otra manera. Vamos a irnos un poco hacia atrás. ¿Desde cuándo está su hijo en Venezuela? Patricia, empiezo la entrevista con nostalgia por lo último que le acabo de oír. Qué tristeza. Julio está en Venezuela hace aproximadamente 2 años. Él encara una situación jurídica en la ciudad de Cúcuta, desde donde estoy hablando, y en razón a unas circunstancias de orden local que le fue revocada unas medidas de aseguramiento, y de forma inesperada, por suerte, después de revocarle, volvieron y le dieron medidas de aseguramiento, y él consideró en su momento que no había ciertas garantías que necesitaba para encarar el proceso, y consideró que iba a encarar el proceso, pero por fuera, porque los abogados siguieron en el juicio y el juicio sigue adelante. Tiene aproximadamente 2 años de estar en Venezuela, estuvo por Rubio, estuvo por el Táchira, y hace más de 1 año está en Caracas. Estaba en Caracas. Pues ahora también sigue, pero en una condición diferente. Claro, dígame una cosa, bueno, sabemos ya por las informaciones de prensa que la solicitud que tenía era por estar acusado de haber asesinado a su esposa, que en principio se creía que había sido un suicidio. ¿Cuál es la razón fundamental por la que él considera que el juicio estaba viciado y por lo cual él prefiere enfrentarlo desde afuera? Patricia, por 2 oportunidades le reitero, el juez de garantías le dio la libertad a Julio porque él se presentó desde el principio del juicio. Él se presentó ya, creo que el proceso, y acá le dieron una medida de aseguramiento en sitio de reclusión. Posteriormente los abogados presentaron unos escritos y le revocaron esa medida. Luego nuevamente le dan otra medida de aseguramiento. Luego nuevamente le revocan esa medida de detención. Entonces él consideró que no habían garantías, que estaban manipulando el proceso porque se volvió un proceso político aquí en Cúcuta también en el nivel local. Entonces dijo, papá, yo me voy a esconderme y los abogados sigan el proceso. Y cuando estemos en la parte final del juicio, ya hago presente para declarar lo que me compete en esa etapa del mismo. Por esa razón él estaba en Venezuela escondido, desafortunadamente en esas condiciones que le acabo de explicar. Es decir, que el juicio avanzó en ausencia. Dígame una cosa, ¿qué relación existe o existió entre Julio César Vélez, su hijo, y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez? Patricia, Julio Vélez González ha sido 2 veces electo concejal del municipio de San José de Cúcuta, que es la capital del departamento norte de Santander. Ha sido elegido en el partido de la U, cuando el señor Álvaro Uribe Vélez fue elegido presidente de Colombia por primera vez.
Y en la segunda oportunidad que hubo reelección, Julio Vélez González fue elegido por el partido de la U, también como concejal de Cúcuta. Pero yo quiero recordarle a usted que en esas oportunidades el partido de la U nació como desmembrándose del Partido Liberal. Y el presidente Uribe fue quien encabezó como candidato a la presidencia a nombre del partido de la U esa aspiración, la cual logró por 2 oportunidades consecutivas. Luego el presidente Juan Manuel Santos es candidato a la presidencia de la República por el partido de la U. Nuevamente Julio Vélez aspira al consejo y es elegido concejal por el partido de la U. Hoy en día está suspendido por el partido de la U a raíz del proceso que se adelanta en la ciudad de Cúcuta en su etapa de juicio con una demora increíble. Pero en las últimas elecciones, cuando el presidente Álvaro Uribe decide crear el Centro Democrático, Julio Vélez... Discúlpeme, esta última parte es que tenemos problemas con el audio. Esta última parte no se oye y es muy importante. Usted dice que cuando se creó el Centro Democrático... Se retira automáticamente del Centro Democrático, ya no hace parte del Centro Democrático, ni hace parte del equipo de trabajo de Álvaro Uribe, y nos vamos todos a trabajar con Juan Manuel Santos. Y vamos para el Partido Liberal, que fue uno de los partidos que apoyó a Juan Manuel Santos. O sea que no se entiende cómo no lo relacionan con Juan Manuel Santos, sino con Álvaro Uribe, porque lo que dice Nicolás Maduro es que su hijo es la mano derecha del presidente Álvaro Uribe. Eso es correcto, estamos asombrados porque no nombran a Juan Manuel Santos cuando Julio Vélez González fue una de las figuras importantes en cuanto a trabajo político en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento. Ah, pero imagínense qué sorpresa, esto no lo sabía yo, que estuve conversando bien con usted antes de entrar al programa. Es una sorpresa para mí, creo que para todos los televidentes que nos ven en Colombia, sobre todo, y en Venezuela. Dígame una cosa, ¿usted sabía o su hijo tenía alguna información de que podrían relacionarlo con el crimen de Robert Serra? No tenía ninguna información. Absolutamente sorprendido quedó el día martes en la noche, cuando por televisión y en cadena se conoció la información que dio el presidente Maduro. No solamente sorprendido, lleno de pánico y de miedo, buscó cómo llegar a la ciudad de Cúcuta para presentarse acá, porque me dijo llorando como a las 11 de la noche: papá, aquí han montado una cosa que no entiendo, pero esto es terrible, yo me voy para Cúcuta mejor y allá me entrego, porque me siento ya protegido allá en la ciudad de Cúcuta frente a lo que está sucediendo acá en Venezuela. ¿Él había tenido alguna vez alguna relación con algún político en Venezuela de la oposición? Porque también están relacionándolo con un diputado de la oposición de extrema derecha, etcétera. ¿Alguna vez tuvo relación con alguien en Venezuela relacionado con la política? Patricia, absolutamente ninguna relación política ha tenido mi hijo durante su vida con políticos de Venezuela. Dígame una cosa, cuando él se comunica con usted, estamos hablando martes en la noche, tomó la decisión de trasladarse y en este traslado es donde lo capturan. Sí, es correcto, él se trasladaba para Cúcuta a presentarse. Yo estuve toda la noche esperando que él hiciera su arribo a ver dónde venía, y teníamos ya más o menos preparado para que con la asistencia del defensor del pueblo y la Personería Municipal de Derechos Humanos hacer la presentación y que él se entregara. Pero desafortunadamente fue capturado y es víctima de lo que todos conocemos, que nos tiene totalmente asombrados a toda la ciudad de Cúcuta y a todo el país, porque he sentido una solidaridad total en toda la ciudad. Bueno, porque se sabía que el montaje venía, señor Vélez, se sabía que venía una mentira. Lo que me imagino usted jamás le pasó por la cabeza es que su hijo iba a estar metido en esa mentira, ¿no? Porque además todo va dirigido es a señalar al expresidente Álvaro Uribe. Dígame una cosa, después de la captura, ¿usted ha podido conversar con su hijo? No, Patricia, absolutamente nada. Desde las 11 de la noche del martes... ¿Se fue el audio otra vez?
Discúlpeme, es que parece que... Ajá, dígame. Desde ese día, martes 11 de la noche aproximadamente, no he vuelto a tener ninguna oportunidad de hablar con él. ¿Ha tenido usted conversaciones con algún abogado que lo vaya a asistir en Venezuela? Pues no, he tratado de hablar con algunos abogados, pero ando sorprendido y además asustado. Unos me dicen que ellos no son parte del gobierno y que no se meten en ese caso porque es contra el gobierno y eso es un manejo que no se puede hacer. Otros son de la oposición y no saben qué hacer. Entonces, él está ya indefenso, sin abogado, sin comunicación con nadie. No trataron unos familiares de ir a verlo, estuvieron detenidos por más de 6 horas y los interrogaron. Afortunadamente los soltaron después de haberle hecho muchas preguntas, ya que ellos viven en Venezuela y obviamente eso espantó a todo el mundo. ¿Qué actividad tenía su hijo en Venezuela durante el tiempo que estuvo allá? Él estuvo inicialmente por los lados de Rubio, estuvo unos días por Capacho, estuvo unos meses por San Cristóbal y luego... Se volvió a ir el audio, creo que se movió el cable. ¿Me escucha, señor Vélez? Sí, Patricia. Él estuvo por Rubio, por Capacho, por el San Cristóbal y por Caracas. ¿Y tenía alguna actividad económica o algo? También dicen que lo capturaron con una identificación falsa. Patricia, él no tenía ninguna actividad. Él vivía como un animalito escondido y poco salía. Solamente en Caracas logró todos los días, de lunes a viernes o sábado, ir a un gimnasio cerca del apartamento donde vivía. Y él se mantenía con un giro que yo le hacía todas las semanas a través de una tarjeta de débito que mantenía y sacaba los 2.000 o 3.000 bolívares diarios para sus gastos. Yo puedo... que él se mantuviera. La tesis que yo manejo, señor Vélez, es la siguiente. Habían ya ellos detectado, el gobierno, la presencia de su hijo en Venezuela. Cuando extraditan al Colombia, cuando lo deportan a Venezuela, a este sujeto que sí participó del crimen, planifican o negocian con el Colombia para que denuncie que su hijo estaba involucrado, que su hijo fue quien les pagó para matar a Robert Serra, y como ya lo tenían ubicado a su hijo, inmediatamente hicieron la detención, porque no se entiende cómo fue tan rápido esto, ¿no? Descubren un día que supuestamente su hijo fue el autor intelectual y al día siguiente lo capturan, ¿no? Sí, a él lo tenían ubicado y posiblemente lo sorprendió a ellos cuando salió en la noche después de las noticias y lo siguieron hasta el sitio donde consideraron podían detenerlo con mucha más facilidad y así lo hicieron. ¿Usted ha tenido alguna comunicación con el presidente Álvaro Uribe o con alguien relacionado después de la detención de su hijo? Patricia, desafortunadamente no hemos tenido la oportunidad de hablar con el doctor Álvaro Uribe. Yo lo he hecho con los medios de comunicación locales y nacionales. Salgan los medios que hay un presidente como Maduro que ha dicho que él es el jefe de una organización criminal, que el hijo mío es la mano derecha de él, que el hijo mío es el autor intelectual de un crimen que él planificó y que el hijo mío le pagó supuestamente a los ejecutores materiales del homicidio. Él, por favor, debe salir a decir a Colombia y al mundo y a Venezuela, especialmente el presidente, si conoce, si se ha reunido alguna vez con Julio Vélez González, si ha hecho algún trato, que yo sé de antemano que nunca ha sido, pero es algo que le corresponde salir a decirlo públicamente, Patricia. ¿A él usted se refiere a Álvaro Uribe? ¿Perdón? ¿Usted a quién se refiere cuando dice que a él debe salir a decírselo? Sí, Patricia, me estoy dirigiendo al doctor Álvaro Uribe Vélez, expresidente por 2 veces de nuestro país. Bueno, ya él aclaró vía Twitter, por ejemplo, que no tiene ninguna relación familiar con ustedes, porque tienen el mismo apellido, ¿no? Prácticamente ha negado la relación. Después de esta conversación con usted, vamos a conversar con Paola Holguín, que es senadora por el Centro Democrático, y también le vamos a hacer la pregunta, por supuesto. Sí, Patricia, mire, yo soy
oriundo de Medellín, nací en Medellín y vivo en Cúcuta hace 50 años. Mis hijos son nacidos en Cúcuta, tengo 4 hijos y Julio es el único hombre de mi familia. Mi esposa es cucuteña. Hace 40 años soy comerciante de acá. Julio fue 8 años concejal del municipio de Cúcuta, fue presidente de la corporación. No tiene una sola anotación en su hoja de vida, ni penal, ni disciplinaria, de ningún orden. No tiene ningún antecedente jamás. Y fíjese, ya de la noche a la mañana aparece como el cerebro de la organización y como el ejecutor de una organización criminal supuestamente manejada por el presidente Uribe. Ustedes, bueno, me imagino que algo le deben haber dicho los abogados de Colombia acerca de esto, los que están defendiéndolo en el juicio sobre la muerte de su esposa, porque yo tengo entendido que si estaba solicitado por las autoridades de Colombia, entonces ahora Venezuela debería entregarlo, ¿no? Sí, eso es cierto, Patricia. La semana entrante los abogados solicitarán a la Fiscalía Nacional y la Fiscalía Nacional tramitará ante el gobierno colombiano la repatriación de Julio Vélez González a Cúcuta, porque hay una solicitud de retención a los organismos internacionales por parte de la Fiscalía desde hace más de 2 años. Y acá hace más de 4 años hay un proceso en curso que para estos eventos jurídicamente, me imagino, tiene prevalencia. Bueno, en ese evento veremos si hay algún interés del presidente Santos en que se relacione a Uribe con ese crimen, porque en sus manos, como usted dice, en manos de ahora del gobierno colombiano está que se exija al gobierno de Venezuela que Julio César Vélez sea entregado a las autoridades colombianas, donde ha sido solicitado con anterioridad, ¿no? Sí, es lo que esperamos, Patricia, lo que espera toda la ciudad y lo que espera todo el país. Que el presidente Santos entienda que hay un compatriota en la República de Venezuela que le han montado una infamia y lo están relacionando con unos hechos que no tienen absolutamente nada de validez. Y que él tiene que salir a defender a ese colombiano. Él debe ser solidario en estas circunstancias y salir a reclamar a ese compatriota para que venga al país, encare el proceso que se le lleva acá hace 4 años y se le desatienda este montaje infame e injusto que están haciendo con este hijo mío. Bueno, señor Vélez, yo le agradezco muchísimo habernos atendido. No sé si quiere agregar algo más que quiera que se sepa. Sí, Patricia, Julio en la ciudad de Cúcuta es una persona que conoce toda la ciudad por su gestión al frente de la corporación y del Consejo de Cúcuta, pero que además Julio Vélez González es una persona inocente y necesitamos que el doctor Álvaro Uribe salga realmente a decirle a todo el mundo y a Venezuela que es una infamia porque no tiene ninguna relación con Julio Vélez González. Es un odontólogo de profesión. Es un muchacho que está perdiendo parte de su vida, su familia está destrozada y nos han montado esta infamia que nos tiene confundidos, preocupados y muy tristes, Patricia. Hay también la tesis de que podrían estar convenciendo a su hijo de que acusara a Álvaro Uribe. Usted que conoce a su hijo, por supuesto bajo negociación, que acuse a Álvaro Uribe y después ellos le dan la libertad, porque así ha actuado el gobierno venezolano y hace este tipo de ofertas. Usted que conoce a su hijo, ¿usted cree que su hijo aceptaría una negociación como esta con el gobierno venezolano? Yo tengo miedo por la vida y por la salud de mi hijo. Él entró sano porque es una persona que pueden averiguar en el edificio del condominio donde vivía con los encargados de la vigilancia. Asistía todos los días a un gimnasio a conservarse y a prepararse física y a estar bien físicamente. Y tengo miedo que empiecen a presionarlo, tengo miedo que empiecen a hostigarlo físicamente y casi obligarlo a que firme y confiese algo que no ha hecho. Pero conozco a ese hijo de familia y espero, confiado en que él siga manteniendo su carácter, la verdad y nada más que la verdad.
Bueno, señor Vélez, muchísimas gracias. Después de este segmento vamos a conversar con la senadora Paola Holguín y le vamos a hacer llegar la solicitud que usted está haciendo de que el expresidente Álvaro Uribe aclare esta situación a nivel, aunque sabemos que esto es como usted lo está diciendo. Me imagino que hay pruebas de la actividad política al lado de Juan Manuel Santos, de su hijo, ¿no? Sí, es correcto. Hay pruebas de la actividad política cuando fue elegido por primera vez. Hay fotos. Además, la clase política de Cúcuta, los senadores, los representantes, la clase política del departamento, dan fe de ello y he recibido llamadas de solidaridad. Incluso la doctora, la encargada de relaciones de Colombia en Caracas, con el fin de que se le haga un seguimiento y van a estar atentos para que Julio no sea sometido y violado sus derechos humanos. Es importante esto. Que él maneja tasas de cambio. Que él entregó los dólares en Cúcuta y luego no tiene absolutamente ninguna propiedad diferente a su apartamento y un carrito que pagó a cuota. Aquí lo pueden certificar con la DIAN, con la Administración de Impuestos, con la Cámara de Comercio. Es una propiedades. Es una persona que ha sido limitado, no solamente reducido en su vida propia, sino que económicamente lo han llevado al fracaso, al igual que parte de su familia, Patricia. ¿Él tiene algo que ver con alguna casa de cambio o no? Absolutamente nada, Patricia. Él es odontólogo y se dedicó también a ejercer como tal, al igual que su actividad política. Usted me dijo que se comunicó con la Embajada de Colombia en Venezuela, en Caracas, ¿y cuál fue la respuesta de ellos? Porque el deber de ellos es atender este caso. Hablé por intermedio de un asistente mío, habló con un funcionario de la Embajada y le manifestó que estaba seguro que esto era un montaje, pero que ellos no tenían los medios para inmediatamente hacerse presente dentro del proceso, pero que sí iban a hablar con el consulado para que estuviera atento. Bueno, la responsabilidad de ellos es llegar al sitio de reclusión donde está su hijo, verificar las condiciones y revisar el expediente. Definitivamente tienen todo el derecho. Es correcto, Patricia. Y aprovecho lo cual le doy gracias al cielo, para que el presidente dé instrucciones al embajador, a la ministra de Relaciones Exteriores. Y por favor, hay un colombiano que le están haciendo un montaje infame y lo asistan allá, porque nosotros nos da miedo ir, y los abogados también. Yo creo que se le fue la mano al gobierno venezolano en esta oportunidad con esto de los montajes, señor Vélez. Es correcto, Patricia. Estamos confundidos y llenos de tristeza de ver hasta dónde hemos llegado. Hoy es el hijo de Julio Vélez. Mañana puede la esquina. Tenemos que ser solidarios todos y hacer un frente común para que no se sigan cometiendo esta clase de atropellos y estos montajes tan infames. Bueno, muchísimas gracias y vamos a estar a la orden en permanente comunicación con usted para lo que necesite, señor Vélez. Patricia, Dios los bendiga y el cielo le pague toda esta generosidad que me permite salir a contarle la verdad a muchas partes del mundo. Muchas gracias y buenas noches. Amén, gracias, señor Vélez. Bueno, ustedes escucharon este testimonio que además revela que la relación política de Julio César Vélez era con Juan Manuel Santos, no con Álvaro Uribe. Al regreso vamos a conversar sobre esto con Paola Holguín, senadora uribista. Ya volvemos. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía Skype a la senadora Paola Holguín. Paola Holguín es del Centro Democrático, está con nosotros, tenemos muchos temas que hablar con ella el día de hoy porque Colombia es noticia en varios aspectos. Buenas noches, senadora, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia, un saludo para ti y todos los televidentes a esta hora. Paola, acabo de conversar con el padre de Julio César Vélez, que está preso en Venezuela, supuestamente por haber planificado el crimen de Robert Serra. Por supuesto, planificado este crimen por instrucciones de Álvaro Uribe, según ya lo han señalado directamente, ¿no? Una de las cosas que dijo el señor Vélez Trillo es que
en ningún modo trabajó políticamente su hijo con Álvaro Uribe, sino con Juan Manuel Santos, incluso cuando ya había habido la separación de los partidos, es decir, que andaba Juan Manuel Santos por un lado y el presidente Uribe por el otro lado. Esto para mí fue una sorpresa, pero yo no lo sabía. De hecho, lo que ha dicho el padre de este joven es que ni siquiera conoce al expresidente Álvaro Uribe. El expresidente Álvaro Uribe hoy puso un trino que yo creo que define claramente lo que está pasando. Dice: en Colombia hay muchos Vélez, en Venezuela apenas un cabello, narcotraficante, corrupto, matón, dictador y cobarde. Ahí lo tenemos en cámara. La verdad es que no hay una relación con este joven, y yo creo, Patricia, que nadie mejor que usted ha denunciado todos los montajes de la dictadura de Nicolás Maduro y además las mentiras que hay alrededor del caso de Robert Serra. Bueno, eso lo hemos conversado con anterioridad y veíamos venir esta situación, ¿no? Una de las cosas importantes que conversé con el señor Vélez, Paola, es que se supone que Colombia debe pedir por extradición a el joven Julio César Vélez, porque está solicitado por las autoridades colombianas, y esto es potestad, por supuesto, de la justicia colombiana, pero además del gobierno. El gobierno debe hacerlo como Estado, porque primero que es un connacional, es un colombiano y está solicitado por las autoridades colombianas. Sí, eso ya compete al gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros lo que hemos visto con preocupación es, por el lado de Venezuela, un régimen dictatorial que quiere ocultar todos los sucesos tan graves que están dándose en el vecino país, y terminan culpando de todo a Uribe en una serie de montajes. Mire, que Venezuela haya pasado en los últimos años de 19 homicidios por 100.000 habitantes a 82.000 no se puede ocultar con cortinas de humo. El desabastecimiento de alimentos no se puede ocultar con cortinas de humo. La cantidad de presos políticos y las violaciones permanentes a los derechos humanos por este régimen no se pueden ocultar con cortinas de humo. Nosotros esperamos que se den los procedimientos pertinentes en materia judicial, pero aquí sobre lo que se tiene que llamar la atención es sobre un régimen que viola los valores democráticos, que viola los derechos humanos y que permanentemente está levantando y con infamias, con mentiras, cortinas de humo para ocultar una realidad que hoy vive el pueblo venezolano y que es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a poner en cámara la carta que ayer se aprobó en el Congreso de Colombia para solicitar que se active, para solicitarle a la OEA que se active la Carta Democrática en Venezuela. Ustedes, por supuesto, fueron protagonistas de esto, el Centro Democrático. Está la firma, vamos a mostrar la firma del expresidente Álvaro Uribe. Ahí tienen ustedes la firma del expresidente Uribe y, por supuesto, firmas de miembros, pues senadores, congresistas del Centro Democrático. ¿Qué otro sector político en Colombia apoyó esto, Paola? Hasta ahora, porque todavía están muchos más parlamentarios sumándose. Lo primero que es importante aclarar es que esta es una carta dirigida a Luis Almagro, el nuevo secretario general de la OEA, que fue una iniciativa de la representante a la Cámara del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, del expresidente Álvaro Uribe, pero que la han acompañado varios sectores políticos del país, miembros del Partido Conservador, del Partido Verde, de distintos sectores políticos, y seguramente serán muchísimas más las firmas. ¿Qué estamos pidiendo en esa carta? Que se active de manera inmediata la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Cuando los países como Venezuela y Colombia firmamos esa carta, hicimos un compromiso con el respeto a la democracia, con el respeto a los derechos humanos y además con la promoción en toda la región de estos temas. Nosotros hoy vemos con preocupación el silencio cómplice de la comunidad internacional frente a los graves sucesos que hoy vive Venezuela. Nosotros estamos reclamando que la carta se active y en la propia carta, en los artículos 18, 19 y 20, está claramente establecido el procedimiento con el que se debe enfrentar cuando un Estado está viviendo el grave deterioro en la institucionalidad democrática como lo vivió hoy Venezuela.
Ahora, ¿en cuánto tiempo esto debería ser de tener una respuesta? Eso debe tener como unos lapsos, ¿no? Nosotros lo que estamos pidiéndole al secretario general de la OEA es que nos envíe informes y reportes sobre hasta qué punto viene avanzando el estudio de esta carta, donde parlamentarios de distintos partidos de Colombia hacemos la solicitud de activación de esa Carta Democrática, teniendo en cuenta y denunciando primero la grave violación a derechos humanos, la grave crisis humanitaria que hoy se está viviendo en Venezuela, las dificultades que están enfrentando los presos políticos. Y le hacemos una pregunta a la OEA: ¿cuántos muertos más hacen falta para activar la carta? Y hacemos una pregunta a los gobiernos democráticos internacionales: ¿van a dejar que los presos políticos en Venezuela se conviertan en mártires antes de reclamar que se cumplan los compromisos internacionales que ante la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas tenemos los países que somos miembros? Paola, ¿y cuál fue la actitud, la respuesta que a esto dieron los seguidores de Juan Manuel Santos en esta discusión? Bueno, hay algunos... Sí, escuchamos. Sí, hay algunos parlamentarios de la propia Unidad Nacional de Juan Manuel Santos que están apoyando esta carta. Nosotros creemos que este es un momento importante para nosotros exigir al propio gobierno de Colombia que deje ese silencio cómplice que mantiene ante la grave violación a la Carta Interamericana por parte del gobierno venezolano. Como lo decía ahora, incluso algunos miembros de partidos como el Partido Conservador, que hace parte de la Unidad Nacional, firmaron esa carta, y todo el tiempo se han ido sumando más y más parlamentarios de distintos partidos. Vamos a cambiar a otro tema que también tuvo que ver ayer, creo que fue ayer con el Congreso, que se tocó el tema de la reelección presidencial, Paola. Ha causado así como mucha suspicacia que se discutiera esto y se decidiera pues que ya no puede haber reelección en Colombia, es decir, nadie que haya tenido un periodo puede ir a la reelección, ni siquiera una vez. ¿Esto va dirigido hacia qué? Bueno, varias cosas. Primero, eso hace parte de un proyecto que está en último debate en este momento en la Cámara de Representantes, que es el proyecto de equilibrio de poderes. Uno de los puntos que contiene ese proyecto es la eliminación de la reelección presidencial, que ya pasó el octavo debate y por lo tanto quedó eliminada. Esto fue legislar un poco en nombre propio. Las preguntas que uno se hace es si para el gobierno de Juan Manuel Santos y para el propio Juan Manuel Santos era tan inconveniente la reelección, porque se hizo reelegir, además en un proceso frente al cual hay muchos cuestionamientos por la falta de transparencia y por el modo fraudulento en que se dio esa reelección. Entonces la pregunta es si era tan inconveniente porque él se benefició de la reelección, y nosotros lo que sentimos es que hoy se está eliminando más por temor al expresidente Álvaro Uribe, porque la reelección, ¿qué valor tiene en una democracia? Que es un elemento que permite que la ciudadanía apruebe o no un mandato presidencial, que continúe o no unas políticas de gobierno. Muchas democracias fuertes en el mundo tienen reelección presidencial. Nosotros creemos que aquí se legisló un poco en nombre propio, y nos parece que ese no es un buen argumento ni es un buen mecanismo para tomar decisiones que reformen, en este caso, la Constitución Política de Colombia. Y vamos a pasar a lo que se ha decidido hoy en la mesa de negociaciones en Cuba. Paola, creo que fue hoy la decisión de nombrar una comisión de la verdad para que se sepa cuál es la verdad. O sea, ¿cuánto tiempo tendría que trabajar una comisión de la verdad para descubrir todas las verdades que hay con respecto a lo que la FARC ha hecho en Colombia? Yo no sé cuánto tiempo se tiene que demorar, pero frente al tema de la Comisión de la Verdad uno se hace varias preguntas. La primera es, ¿será la verdad absoluta o será la verdad que le conviene a las FARC?
porque uno de los cuestionamientos que se tiene que hacer es que, como usted bien lo sabe, doctora Patricia y los televidentes, este proceso se está dando en medio de una terrible violencia por parte de la organización narcoterrorista FARC. Estamos próximos a cumplir 3 años en el proceso de La Habana. Van más de 2.200 soldados y policías heridos o asesinados, más de 400 civiles heridos o asesinados y 80 secuestros, además de más de 900 actos de terrorismo. La pregunta que uno se hace es, cuando el país está viviendo estas condiciones, una organización que cada vez está más armada, que continúa cometiendo este tipo de actos, que continúa extorsionando, traficando drogas, reclutando menores, ¿hasta qué punto sí va a actuar con independencia esa Comisión de la Verdad? ¿Hasta qué punto las víctimas de las FARC van a ser capaces de declarar contra ellos y sobre todo sus crímenes, y más cuando la propia organización terrorista, de manera cínica, no se han reconocido como victimarios y dicen que ellos en realidad son víctimas y que el gran victimario es el Estado? A uno le quedan muchos interrogantes. Además, porque el gran peligro que tenemos hoy es que con esta comisión suceda un poco lo que sucedió en Argentina, que fue un proceso de construcción histórica donde se instaura una nueva verdad que construyen los montoneros, que son quienes hoy están en el poder. Hay una información que me llamó la atención, que dice que el presidente Santos ha ordenado arremeter contra la FARC por los hechos de violencia recientemente. ¿Eso es cierto? Pues últimamente se dieron unos golpes. Lo que uno siente es que el gobierno, cada que se presenta una crisis en el proceso, sale con una bravuconada que no termina en nada. En este momento sí han dado algunas operaciones contra la organización narcoterrorista FARC, pero lo que nosotros creemos es que se debe dar siempre un balance, y es, si bien se adelanta un proceso, ese proceso no puede llevar a que el gobierno descuide su obligación constitucional de garantizar la vida de los colombianos, y eso es lo que ha sucedido a lo largo de estos 3 años. Volviendo a lo de la Comisión de la Verdad, Paola, yo me pregunto si ahí se hablará, por ejemplo, de los socios en el tráfico de drogas, ¿no? Sí, se habla de los socios en el tráfico de droga, porque hay que reconocer que el mayor cartel del narcotráfico en Colombia es la organización terrorista FARC. Se tendría que hablar del nexo que tiene con el cartel de los soles en Venezuela, de los nexos que tiene con carteles del narcotráfico en México, como los Zetas, como el cartel de Jalisco Nueva Generación, con el cartel de Sinaloa. Se tendría que hablar de los nexos de las FARC con ETA, con IRA. Entonces, esas son preguntas que nos estamos haciendo todos los colombianos. ¿Hasta dónde va a llegar la Comisión de la Verdad? ¿Hasta dónde van a reconocer que las FARC es una organización que sistemáticamente viene reclutando menores, un delito por el cual tiene condena en la Corte Penal Internacional, una organización además que es el mayor cartel de narcotráfico de drogas, que es el gran responsable de la inmensa mayoría de la droga que hoy llega a Estados Unidos y a Europa, y que además... en los reportes que nosotros hemos encontrado de inteligencia hemos visto también cómo tiene unos fuertes nexos con miembros del régimen venezolano que han participado de este negocio. Bueno, hay una información que salió publicada esta tarde, firmada por la agencia EFE, que habla de que los narcos de Brasil transportaban la droga de la FARC a través de Venezuela, y además cuentan los detalles. Se obtenían las drogas con miembros de la FARC y las trasladaban hacia México en aviones que partían de Venezuela y pasaban por Honduras, países en los que sobornaban a responsables del tráfico aéreo. Pero es que además aquí están implicados varios países, ¿no? Ahí está Brasil, está México, y todo eso se logró, Paola, cuando Venezuela como Estado entró en el narcotráfico. Y ahí hay una cosa muy importante que vale la pena resaltar, y es que la mayoría de trazas aéreas de la droga de Colombia hoy pasa por Venezuela, y eso también está clarísimo y eso también se tiene que denunciar. De hecho, hace pocos días en Colombia, una avioneta que iba cargada de droga, que salió de Venezuela y iba para Centroamérica, cayó en el Mar Caribe. Entonces, pruebas hay muchas de cómo se está manejando el negocio del narcotráfico, del vínculo que se presenta entre la organización narcoterrorista FARC, entre miembros del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y otras organizaciones de narcotráfico en el mundo.
Bueno, Paola, muchísimas gracias. Espero que sigamos comunicándonos porque esto pica y se extiende. Vamos a ver cómo funciona esa Comisión de la Verdad. Yo los puedo ayudar. Yo los puedo ayudar con algunas verdades. Doctora Patricia. Gracias, Paola. Muchas gracias a ustedes y les reiteramos desde acá, desde Colombia, toda la solidaridad con el pueblo venezolano y vamos a continuar exigiendo que se cumpla la Carta Interamericana. Gracias y muchísimas gracias en nombre de Venezuela, de verdad, por lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a tener temas más ligeros, pero ustedes han podido ver en estos dos segmentos del programa cómo salen las verdades y cómo cada día el régimen de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, queda como un mentiroso y como un tramposo a nivel mundial, porque las verdades no se pueden ocultar.